Muchas gracias. Soy Álvaro García, ingeniero de CrowdStrike en España. Agradecemos en nombre de mis compañeros de nuestra empresa, de mi empresa, y yo la oportunidad de pertenecer o de formar parte de estas jornadas CCN CERT. Em, yo he hecho, hablando un poco de mí y de la introducción de esta presentación, he trabajado durante un tiempo en ofreceros una presentación que básicamente lo que intenta es que sea útil, ¿de acuerdo? He intentado utilizar un lenguaje asequible. No hay grandes, temas, no hay grandes tópicos, no hay grandes, eh, digamos, conceptos complicados, pero, lo que he intentado realmente es que vosotros os vayáis después de estos 20 minutos que creo que tenemos juntos, que nos vayamos con una presentación útil y que al final, después de esta noche, cuando estéis en casa, digáis: "Vaya, me acuerdo de lo que ha dicho este hombre", y para mí eso sería un éxito. Entonces, no es la primera vez que hago una ponencia en esta jornada CCN. Y espero que realmente esto sea útil, ¿vale? ¿De qué va The Big Hunting Game? ¿Por qué le hemos puesto este nombre a esta presentación y de qué vamos a hablar? En esta presentación podéis esperar varias cosas. La primera es, vamos a hacer un recorrido de lo que es el panorama del e-crime. Básicamente es una presentación estratégica en la primera parte. La estrategia es fundamental, como todos sabemos. Hay que sa- saber qué tipo de cosas suceden, saber cómo te tienes que preparar, cuál es el diseño digamos, de tus contramedidas, pero desde luego tienes que saber dónde invertir, ¿no? Y eso es una lectura que vamos a hacer al final de la presentación y que creo que es fundamental. A mitad de la presentación aproximadamente veremos no tanto la parte estratégica y la importancia del ransomware en toda esta historia, que es fundamental también entenderla y, digamos, dónde se clava, ¿no? Qué partes tiene en esta presentación. Hay una parte final en la que hablamos más detalladamente de las TTPs, hablamos de la parte táctica, cómo lo hacen. Entonces, ese cómo lo hacen, la verdad es que esto es un mundo. Quiero decir, en 20 minutos es imposible hablar de cómo lo hacen y es imposible bajar a detalle. Pero sí me gustaría dar un par de detalles, sobre todo para que nos empecéis a conocer y empecemos digamos, a romper el hielo en determinados asuntos y en determinados contenidos con crowd. Em, Al final hablaremos de digamos, yo creo que de las lesson learned, que le llaman los que saben, ¿no? Las que hemos aprendido de todo esto, cuál es el enfoque. Mi principal misión, ya os he dicho en toda esta presentación, es que os sea útil, disfrutarla. Así que, si queréis, empezamos con la presentación. Os comento realmente quién ha hecho este contenido, ¿no? De dónde sale. Les presento a mis compañeros, a los dos equipos que han formado parte de los datos y de realmente del trabajo que hay detrás de esta presentación. Por un lado está la gente de CrowdStrike Intel. Mucha gente no sabe que aparte digamos, de la tecnología que hay detrás de CrowdStrike, hay una parte humana muy potente. Nosotros, si recuerdo bien, llevamos desde el 2011 en vivos, ¿no? Por así decirlo, y la gente de CrowdStrike Intel empezó desde el principio en esta compañía. Ellos son los responsables de seguir 149 actores, de dividir estas actividades en 48, 49 industrias, 104 países de destino. Quiero decir, al final ellos son los responsables de elaborar la información estratégica, táctica y operacional que está dentro de la plataforma, que está dentro del offering del producto de CrowdStrike, pero sobre todo que nos orienta a la hora de hacer las cosas. Yo creo que es fundamental. Mm, Dentro de la estrategia de CrowdStrike hay muchísimo peso, tiene mucho peso. Y por otro lado está la gente de protección continua, esta gente que nosotros llamamos Overwatch, pero básicamente tenéis que verlos, os lo presento como gente que está de cara al cliente, siempre está en primera línea de cliente y son los que ellos realmente defienden, son los que están manejando las 80.000 intrusiones por año que veis aquí. Ellos también hacen informes de tendencia, informes en los que se detallan cuáles son las TTPs que ven ellos y por dónde va el mundo, ¿no? Qué tipo de cosas suceden. Mucha parte de lo que vamos a hablar ahora es de lo que ellos ven, cómo está evolucionando, y es una cosa francamente interesante, cómo estos dos, el plano estratégico y el plano táctico, están, digamos, mano a mano para elaborar una idea y sobre todo para impulsar la tecnología que está detrás. Entonces, bueno, aparte de tener sistemas francamente potentes de análisis de hunting leads, 23 millones de hunting leads al día, en fin, son gente muy profesional y muy potente. Entonces, ellos dos son los que básicamente han volcado la información que luego tenéis evidentemente en la parte pública de CrowdStrike. Todo lo que hablamos aquí, yo he elaborado la documentación que vosotros tenéis a vuestra disposición, tanto en el site de inteligencia de Crowd como en los informes
digamos, estratégicos de Threat Hunting Report y el Global Threat Report de inteligencia. Si cogemos el del agente de protección continua, el de Overwatch, podemos ver una cosa interesante ya entrando en materia de este Big Hunting Game. ¿De dónde sale, no? Entonces, lo primero que vemos es que en este 2020 el análisis de intrusiones de la primera mitad del 2020 da 41.000 intrusiones, que son más de la mitad, más del año completo del 2019. Quiero decir, hemos aumentado más de un 200%. Entonces, bueno, todos sabemos lo que ha sido el año 2020. Al final sabemos que el aumento de la superficie de riesgo de ataque, de contacto, en fin, como quieras llamarlo, debido a la pandemia, pues es obvio. Pero si analizamos la atribución que hay detrás, no vemos que haya un seguimiento lineal. Quiero decir, no han aumentado todas por igual. El gran aumento, la absorción de este tipo de brechas o de intrusiones han sido debidas al e-crime, con lo cual el e-crime ha encontrado algo al final del 2019 y como veremos es una tendencia que no ha empezado ahora, ha empezado al principio del 2019, o sea, antes de que existiera la pandemia. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿No? Y sobre todo, aparte de qué hay detrás, ¿cuál es el papel que os he dicho que, un poco por hacer el spoiler, tiene el ransomware en todo esto? ¿No? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo lo enfocamos? ¿De dónde sale toda esta idea de Big Hunting Game? Si hacemos un análisis cronológico, vemos que en el 2013 el ransomware era algo si bien conocido y bien, o sea, no había nada nuevo, hay varios años y varias campañas anteriores al 2013 con ransomware, pero sí es cierto que no formaba parte imprescindible de cada una de las brechas que vemos ahora mismo. Ahora mismo es una vía de monetización y de convertir, digamos, de hacer satisfactorio, no es la palabra, de hacer real, ¿no? El objetivo de la brecha, que es al final monetizar, ¿no? Vemos que no era una parte imprescindible. Entonces, en el 2013 estaba el bot de Zeus, etcétera, y un poco por accidente, según cuenta la gente de Intel, realmente se incluyó un ransomware como un elemento adicional, ¿no? Un elemento extra para esa monetización y se vio que efectivamente era definitorio. O sea, realmente había un antes y un después. Y en este 2013 la presencia de ransomware fue clave. Se aprendió que efectivamente el objetivo de los ataques seguía siendo el individuo, pero independientemente de que fuera el individuo, el ransomware era definitorio. O sea, conseguíamos que de una monetización no muy clara pasáramos a una monetización absolutamente eh, perfecta. Bien, avanzamos en el tiempo, vamos al 2016. En el 2016 realmente hubo un cambio totalmente estratégico de la evolución del ICAM. Si bien hemos aprendido en el 2013 que el ransomware no es un elemento fundamental, en el 2016 cambiamos la estrategia. Digamos, vamos a un individuo, tácticas y técnicas sencillas. Tácticas y técnicas sencillas implican también una monetización baja. Si queremos ganar dinero, tenemos que cambiar las tácticas y técnicas, más bien tenemos que cambiar el objetivo. Y aquí es donde empieza realmente o se acuña el término de Big Hunting Game. Big Hunting Game empieza por cambiar el paradigma y cambiar el objetivo de la campaña. El objetivo de la campaña empezaron a ser las compañías. Si tú te centras en una compañía, realmente tienes que cambiar la forma de operar en la compañía. Tienes que tener digamos, unos métodos de entrada bastante más sofisticados, que sean capaces digamos, de volar por debajo del radar y que no sean más efectivos, ¿no? Aparte hay una variable de coordinación muy importante, de ahí que ya vemos que no se utilizan botnets como en tiempos anteriores, utilizamos sistemas publicados con robos de credenciales en las que se puede invertir dinero o no, frontales de aplicaciones, RDP, VPNs, etcétera. Vemos que las TTPs progresan para poder hacer partes fundamentales de las intrusiones de gente más elaborada, como por ejemplo los sponsorizados por los atacantes o los adversarios sponsorizados por estados. Digamos, la persistencia y el movimiento lateral es un elemento fundamental para poder llegar a los controladores de dominio y orquestar en lo que es realmente el ataque de ransomware, ¿no? Entonces, esta estrategia, digamos, esta combinación, la primera vez que se utilizó fue por Boss Spider. Todos digamos, los actores que nosotros seguimos que tienen una vinculación económica o que están dentro del e-crime, nosotros los llamamos Spiders. Entonces, estos fueron Boss Spider en la campaña SAMAS. Y esto realmente fue el inicio de este Big Hunting Game. Si traducimos Big Hunting Game, al final es relativamente sencillo, es caza mayor, ¿no? Hemos cambiado un objetivo fragmentado a un objetivo mayor, a un objetivo grande y que por lo tanto nos permite unos retornos de inversión grandes. La verdad que el paso es evidente. Y lo que vino después también, de 2016 a 2019 yo lo viví, pues, todos vosotros lo vivisteis también, nosotros nos enfocamos probablemente no tanto en parar la brecha, que sí era importante, pero más en los sistemas que le llaman resiliencia, ¿no? En la capacidad de poder seguir o de tener un backup
razonable y de que los datos no se perdieran y que tus sistemas estuvieran online, independiente de que sufrieras una brecha de este tipo. Si tú tienes esta estrategia, evidentemente la contraprestación a esta estrategia es obvia. Incluyeron un elemento más dentro de los ataques a partir de 2019 y de nuevo este, digamos, fue un antes y un después, fue un elemento totalmente decisorio. ¿Cuál fue este elemento? Este elemento fue la filtración de datos. La filtración de datos pasa por montar estos data leak portals o los portales de publicación en los cuales aparece retratado como que había una filtración de datos dentro de tu empresa que junto con el ataque de ransomware es ya el aliciente, por llamarlo de una forma suave, te podría llamar extorsión, es la vuelta de tuerca adicional que realmente te define o que te empuja a entrar dentro del mundo del rescate. Porque independientemente de que tú tengas un sistema de backup e independientemente de que además de tener un sistema de backup tus sistemas estén funcionando, lo que no quieres es que tu información esté pública. Entonces, la evolución era lógica. Esto fue realmente el inicio de la curva tan ascendente que habéis visto antes en el informe y esta es la continuación y la solidificación de este The Big Hunting Game. Empezó con la campaña Robin Hood, atribuida a, si no recuerdo mal, a Outlook Spider, pero evidentemente ahí no acabó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes un modelo de negocio exitoso? Que se une más gente al modelo, es normal. Quiero decir, los actores entraron en este negocio de una forma pues, rápida. Al entrar de una forma rápida dentro de este cartel o, digamos, de este paradigma de actores, hay diferentes niveles, que decir, hay diferentes expertise y se entiende un poco qué es lo que sucedió en este 2020. Por un lado, ha habido el modelo de ransomware as a service que ya conocíamos de otros años anteriores, ha aumentado mucho. Hay adversarios que no tienen suficientes capacidades o skills y que por un porcentaje o sea, por un porcentaje de la infraestructura y, digamos, del conocimiento, de know-how que pueden tener otros más exitosos o más potentes, pues permiten la barrera de entrada a que baje el coste de oportunidad hacia otros menos expertos, ¿no? Por otro lado, las coaliciones las fortalezas pues dan lugar a, digamos, a asociaciones más o menos mantenidas en el tiempo, pues, los llamados carteles, y también tener modelos de monetización incluso un poco más ocurrentes, que está bien traerlos a esta presentación. Por ejemplo, uno de los adversarios de los que vamos a hablar después y de los que os comentaremos algunas TTPs, que son Pinch Spider. Pinch Spider básicamente incluyó el modelo de subasta. No solamente tus datos pueden, digamos, pertenecer a dominio público, sino que además se ponen a una subasta en la que puede ser que tu adversario de negocio compre tus datos de una forma exclusiva y por lo tanto pues suponga un avance importante, ¿no? Campañas como ACO y Revil son interesantes, digamos, han sido interesantes este año 2020 y si utilizamos un poco la perspectiva, o sea, básicamente la bola mágica, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en un futuro? Nuestros compañeros de Intel nos han dado unas claves que son francamente interesantes. ¿En qué hay que fijarse cuando ves qué es lo que realmente puede ser exitoso? Es sencillo, te tienes que fijar en de lo que no puedes prescindir. O sea, de qué no nos podemos permitir ahora mismo. La lectura es sencilla. En la situación en la que estamos, digamos, las cadenas digamos, de suministro básico, que pueden ser alimentación, comida, etcétera, son cosas en las que, francamente, en la situación la sociedad ahora mismo no puede permitirse. Evidentemente, la tecnología relativa a COVID-19 es algo no prescindible tampoco y es una carrera meteórica. Entonces, estas dos cosas implicarían que en el caso de un compromiso, en el caso de tener un problema, el pago de rescate sea prácticamente inmediato. Con lo cual, a finales de 2020, o sea, ahora mismo ya hemos visto que eso ha ido creciendo, ¿no? Ha ido evolucionando. Y probablemente siga así. Hemos hablado de la estrategia y hemos hablado del por qué este Big Hunting Game ha evolucionando y qué podemos esperar, ¿no? Y la importancia de la estrategia yo creo que es notable. Vamos a darle paso a la otra parte de nuestro equipo, que es este equipo de protección continua, la gente de Overwatch. La gente de Overwatch nos ha compartido un par de estrategias que son interesantes. Estas Notable TTPs, TTPs, básicamente una de ellas es de Pinch Spider, que es el que hemos comentado. Compromete sistemas operativos Windows. Esto es un poco más para bajar el detalle. ¿Por qué nos ha llamado la atención? Como veréis, aquí hay una línea de comando interesante, nada que no se haya visto antes, en la que se descarga de un paste bin, de un sitio público, un determinado código. La parte más interesante de esta ejecución de esta TTP probablemente sea esta no ejecución retardada, pero sí esta
este retardo en digamos, en la ejecución de este código. Esto nos garantiza, y es un término un poco complicado, que la inyección de código de esta campaña sea satisfactoria y pueda permitir acabar toda digamos, la ejecución del ransomware, ¿no? La segunda parte de esta TTP interesante, de estos pinch spider, básicamente consistía no ya en la eliminación de las shadow copies, que es la eliminación digamos, de las copias que todos conocemos, ¿no? Para que un ataque de ransomware sea efectivo tienes que eliminar las copias de seguridad, sino que lo han hecho utilizando un método incluido dentro de PowerShell, que es el método delete. El método DIT es un método relativamente poco habitual. O sea, hay técnicas escritas del 2009 que hacen relación a esto, pero lo normal no es hacerlo así. Entonces, como lo normal no es hacerlo así, lo habitual es que los sistemas, las contramedidas normalmente no funcionen para estas cosas. De ahí que esta TTP sea interesante. Nos vamos con otra de otra campaña, de la campaña por Wiser Spider, que estos dos son probablemente los dos adversarios más activos en este de Big Hunting Game. Estos siguen un poco la estela, hemos tenido una TTP utilizado en sistemas operativos de Windows. Hay una parte interesante de esta TTP que es, seguro que todos habéis conocido el PSExec. Básicamente, en los movimientos laterales y en la ejecución lateral, el ejecutar comandos en otra máquina es una parte fundamental. Normalmente para eso se utiliza este PSExec, que es una herramienta, una IT tool externa al propio sistema operativo. Si tú tienes que bajarte algo, evidentemente tienes más probabilidades de que algo suceda entre medias, te pillen, en fin. Entonces, esta técnica, lo interesante de ella es que hace lo mismo, solo que utilizando el WMIC, que es propio del sistema operativo, con lo cual no necesitas ningún extra para poder moverte lateralmente. Nos ha llamado la atención que estos Wi-Fi Spider utilizaran esto para acceder, ¿no? Para moverse. La segunda parte más llamativa de esta intrusión no va por la TTP, sino exactamente por esto, el tiempo que han tardado en tener este breakout. Esto fue un ataque de un speed phishing. El speed phishing, desde el momento en que empezó la ejecución del speed phishing hasta el momento en el que se movieron lateralmente a través de este comando WMIC, son 35 minutos, que es una ventana francamente baja. De estos 35 minutos, 14 minutos fueron necesarios para que el adversario tuviera una shell interactiva dentro de la máquina. Para cerrar un poco y para ir a la última parte de la presentación, que es por lo que he puesto estos datos aquí, que creo que es muy importante, y nos oiréis a todos nuestros compañeros repetir un poco machaconamente este concepto, pero yo creo que es muy importante. Crashtek ha elaborado un mantra, que es este mantra que está compuesto por tres números. Hay un uno que es detect, básicamente nuestra, no obsesión, pero sí nuestra fijación es, hay que detectar antes posible. Las contramedidas que nosotros tenemos o los sistemas que proporcionamos tienen que ser capaces de detectar lo más eficientemente posible para que en los 10 minutos siguientes, y es una cosa fundamental sobre la que trabaja CrashTrack casi de forma continua, en el concepto de plataforma que nosotros defendemos, todos los elementos necesarios para hacer una investigación tienen que estar preparados, tienen que estar correlados, tienen que estar a disposición del analista de una forma intuitiva y visual. Quiero decir, es muy habitual que en un incidente surjan cosas como: me encantaría tener una sandbox, me encantaría tener un perfil de inteligencia aquí que me diera un respaldo por si este IOC está o no está en esta campaña. Me gustaría saber cómo han operado estos atacantes, perdón, estos adversarios, para ver cómo, en fin, este tipo de cosas tienen que estar preparadas para que no tardes 3 horas en investigar algo, o no tardes 10 horas en investigar, sino que tardes como máximo 10 minutos. Y ese es el concepto de nuestra plataforma. Eso es lo fundamental que hay detrás de CrowdStrike. CrowdStrike no es un EDR, no es un Next Generation Antivirus, es una plataforma. Y dentro de la plataforma, todos los elementos necesarios para desarrollar esto tienen que estar en estos 10 minutos. Estos 10 minutos son vitales. Por encima de los 10 minutos podemos tener problemas, que es un poco por lo que os he puesto antes la TTP. Los 60 minutos posteriores la remediación tiene que entrar dentro de un tiempo razonable, porque el 1 minuto de detección puede empezar muy, muy pronto, ¿no? Entonces, este 1, 10, 60, estoy seguro de que lo habéis visto antes y estoy seguro de que nos lo oiréis en un futuro. Con esto he terminado mi presentación dentro del tiempo. Repito, un placer haber estado con vosotros esta tarde, en nombre de mis compañeros y mío, y espero que lo que os he contado aquí haya sido, después de los días, semanas que hemos tenido de trabajo en equipo para elaborar estos datos, haya sido útil. Y esto es todo por mi parte. Gracias a todos y hasta la próxima.